La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Primera semana de vuelta al cole ya superada, más de 8 millones de estudiantes han vuelto a las aulas esta semana después de las vacaciones de verano. Ya lo comentábamos la semana pasada, una vuelta al cole absolutamente récord en costes, con un gasto de 2.600 euros por alumno según la OCU. Otro asunto importantísimo en esta vuelta al colegio de millones de niños y adolescentes es la alimentación que van a seguir o que siguen estos cada día. Hay un dato que nos ha llamado especialmente la atención y es que más de un 15% de los colegios públicos de educación primaria y un 83% de secundaria en nuestro país no cuentan con comedor escolar. Adela Molina, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? Lo primero de todo, vamos a ir al porqué del asunto. ¿Por qué hay tantísimos centros que no cuentan con esta oferta de comedor? Bueno, pues todo apunta como culpable a la jornada intensiva, la que concentra las clases solo por la mañana. Este tipo de jornada es la mayoritaria en los centros públicos de la mayoría de las comunidades autónomas. Y aunque su implantación no tiene por qué suponer la desaparición del comedor escolar, la realidad es que en la práctica muchos de los alumnos dejan de usar el comedor cuando tienen clases solo por la mañana y se van a comer a casa, así que el servicio deja de ofrecerse. Dos casos como ejemplo. En Andalucía, donde la jornada intensiva es obligatoria en primaria, son usuarios del comedor escolar el 35% de los alumnos. En el País Vasco, donde la jornada habitual es la partida, con clases por la mañana y por la tarde, el comedor lo usa un 80% de los estudiantes. Esto, imagino, Adela, tiene unas consecuencias tremendas para las familias, ¿no? Sí, en el caso de las familias más vulnerables, las más pobres, puede suponer no disponer de la única comida completa y saludable que hagan los niños y niñas al día. Para otros miles de padres y madres es un quebradero de cabeza sobre cómo conciliar. María Capellán, que es presidenta de la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública, CEAPA, recuerda, por ejemplo, que en los institutos, donde apenas hay comedores, estudian alumnos que solo tienen 11 o 12 años. Y con 12 años tienen muchas necesidades, no tienen edad para, pues eso, la gente que tiene que conciliar vida familiar y laboral, dejarlos en casa comiendo solos cuando salen del instituto, y los que no tienen recursos, con 12 años dejan de hacer esa comida decente que hacen la mayoría de las veces en el comedor escolar. Esto si hablamos de centros públicos, pero ¿qué pasa con la educación concertada? Bueno, pues la concertada no tiene este problema. La concertada además habitualmente escolariza alumnos desde infantil a bachillerato y cuentan con este servicio del comedor escolar más de un 80% de los centros. Al final, la presidenta de CEAPA cree que cosas como este tipo de servicios, acaban condicionando la elección de muchas familias por este tipo de centros frente a la pública. Si la gente tiene que apostar a dónde llevar a su hijo a clase, pues si lo metes en un centro que lo puedes meter con 0 años y lo tienes hasta los 18, pues estás encantado de la vida. A la pública tienes que llevarlo de 0 a 3 a un centro, de 3 a 12 a otro, a partir de 12 a otro. No tienes comedores escolares, no tienes unas instalaciones adecuadas, los centros no están climatizados. Pues al final la pública está perdiendo. Hay un aspecto fundamental, aparte de que los centros cuenten con comedor, y este es el precio de que tiene el menú, ¿no? Por cierto, varía mucho también entre comunidades autónomas. Sí, la horquilla es considerable. Según los datos recopilados por CEAPA, por la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública, oscilan entre los 4 euros de Cantabria, que sería la comunidad más barata, hasta los 9 euros precio diario que se llega a pagar en Asturias. Eso supone, si hacemos la cuenta, que las familias pagan entre 80 y 180 euros por el comedor al mes en los centros públicos. ¿Qué pasa con los que no se pueden permitir este dinero, hasta estos 180 euros al mes que cuesta el comedor? Bueno, hay becas, pero de nuevo la disparidad entre comunidades es tremenda. Cada autonomía establece criterios distintos para tener derecho a ella, de forma que puede ocurrir que se tenga la ayuda en un sitio, en una comunidad, y en la de al lado, con las mismas condiciones, no se tenga derecho. La ONG Educo elabora un informe al inicio de cada curso que refleja cómo, por ejemplo, mientras que en el País Vasco tiene beca comedor casi un 18% de los alumnos, en Murcia tienen esta beca apenas el 2%. De media en España recibe esta ayuda un 13% de los niños y niñas de primaria, lo que es muy poco teniendo en cuenta que la pobreza infantil es de más del 30% en este país. Educo calcula que más de 1 millón de menores en condiciones vulnerables no tiene beca comedor y pide fijar como umbral para su acceso el de la pobreza. Pilar Orenes es su directora general. Para Educo es muy importante que el criterio clave sea el criterio de umbral de la pobreza, ¿no? Que tenemos así genérico, y no que cada comunidad dé el suyo, ¿no? Es que no puede ser, dependiendo de en qué comunidad autónoma hayas nacido, que tengas más posibilidad de acceso a estas becas o menos.
Adela, todo esto en cuanto a la oferta de comedores, los precios y el acceso a becas. Pero, ¿qué pasa con la calidad de los comedores de los menús escolares en nuestro país? Bueno, podemos decir que es mejorable. Según un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha analizado 622 menús escolares, la mitad de esos menús está desequilibrado. Sobran pasta, arroz y precocinados y faltan legumbres, fruta y huevos. El estudio no ha encontrado diferencias por titularidad de centro, entre públicos y privados, pero sí afecta a la calidad, dice la OCU, la forma en la que se preparan estos menús. La calidad mejora cuando se cocina en el propio centro educativo, en ese caso un 39% de los menús es desequilibrado. Si se cocina fuera y llegan ya preparados, lo que se conoce como línea caliente, el porcentaje de menús desequilibrados sube al 55%. Y si se llevan los alimentos en frío para terminar de prepararlos en el colegio, el desequilibrio afecta a un 46%. Tenemos al teléfono a Gemma Salvador, dietista nutricionista de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y coordinadora de programas de alimentación saludable y sostenible de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Gemma, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. El primer dato que nos llamaba la atención, ese 83% de los institutos y el 15% de los colegios de primaria que no tienen comedor escolar. Adela apuntaba pues, a esta jornada intensiva, ¿no?, como posible causa. Yo quería preguntarte a ti por las consecuencias, además de las puramente evidentes, que puede tener que los niños estén prácticamente solos o no tengan acompañamiento a partir de la hora de comer y que no tengan incluso esa comida incluida en su día a día. Sí, me parece muy interesante que destacarais este dato y que Educo ya lo ha publicado, y no es la primera vez, porque es realmente un temazo. Es decir, la mayor parte de los centros de los institutos de secundaria han ido perdiendo paulatinamente el servicio de comedor, quedándose con pequeñas cantinas, en ocasiones con una oferta muy mejorable, por decirlo suavemente. Es normal que cuando aparece este tipo de jornada, la gestión de los comedores escolares no sea sostenible, en el sentido de que para las empresas que lo gestionan, el hecho de que baje mucho el volumen de comensales, pues acaba provocando que ese negocio dé pérdidas. Y por lo tanto, las empresas no quieren gestionarlo. Y en estos momentos, ¿qué está sucediendo? Que la mayor parte de sitios esto quiere revertirse, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, donde yo estoy trabajando directamente en este tema, el Departamento de Educación está intentando revertir esta situación, recuperar los comedores escolares. ¿Qué sucede? Que hace tantos años que han dejado de funcionar, que esos espacios, esas cocinas, esas instalaciones se han convertido en aulas, se han convertido en aulas de informática, en aulas de estudio. Es decir, debería volverse a reconstruir la cocina y el comedor porque se ha deshabilitado totalmente. Y tiene muchas consecuencias. Una de las consecuencias, aparte de comer solos, es que esta edad de los 12 a los 16 es una edad muy crítica y de altas necesidades. Por lo tanto, el comer ya no es solo el hecho nutritivo, sino el hecho de comer acompañados es muy, muy importante. Y en estos momentos está siendo una zona roja esta. ¿A qué tipo de consecuencias te refieres? Igual al desarrollo de hábitos poco saludables, de adicciones, de ese tipo de consecuencias igual, ¿no? Más tiempo libre, menos tiempo acompañados, menos hábitos. Bueno, tenemos datos muy claros en relación a la dedicación o tiempo al que se dedica a las pantallas, a las redes sociales, al acoso en redes sociales. Es decir, en el momento en que a estas edades y por un tema de conciliación familiar, la mayor parte de estos jóvenes adolescentes van a realizar esta comida solos si la realizan, porque entonces aquí vuelve a aparecer el tema de las familias más vulnerables, ¿no? Hay capacidad para dejar la comida preparada, hay capacidad para que estos niños estén en su casa comiendo la comida que les ha preparado su familia, o van a comer comida envasada o alimentos ultraprocesados, sencillamente, bolsas de aperitivos con zumos, con bebidas refrescantes. Esto sin la compañía de un adulto y esta situación reiterada a lo largo del tiempo durante todo el proceso de la secundaria, pues esto tiene muchos riesgos en relación a muchos hábitos tóxicos. Hablábamos también de una gran disparidad de criterios entre comunidades autónomas. No sé si existe algún marco común o algún objetivo de que este marco común exista dentro de poco tiempo.
Sí, de hecho existen unos antecedentes legales y es en el año 2000. Hay un documento de consenso sobre comedores escolares en el que participaron todas las comunidades autónomas, que es del año 2010, y en el año 2011 por primera vez en una ley aparece una referencia explícita a las características generales que debe tener el servicio de comedor escolar, y aparece sobre todo en relación a la prevención de enfermedades y en concreto a la prevención de obesidad infantil, que es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el entorno de niños y jóvenes en nuestro país. Esta ley es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, promovida y coordinada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y hay todo un capítulo, ahora creo recordar que es el capítulo 7. Dentro de este capítulo hay un artículo que hace referencia a toda una serie de características. Lo que pasa es que ya sabemos que las leyes enmarcan, pero son muy genéricas, y luego se necesita que estas leyes aterricen con decretos. Y ahí estamos pendientes de un decreto de comedores escolares que está muy trabajado, en el que han participado también las comunidades autónomas y que está pendiente de retoques y de aprobación. Y esto sería pues deseable porque de alguna manera obligaría a unos mínimos, a unos criterios común mínimos a todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que el inicio de trabajo sobre evaluación de los comedores escolares y tal entre comunidades ha sido muy dispar. Por ejemplo, en Cataluña se empezó a trabajar en este sentido en el año, o sea, hace casi 20 años, en el 2006, evaluando programaciones de menús, haciendo formaciones, documentos, posicionamientos, registros, etcétera. Y hay otras comunidades que se han asomado a este tema, pero mucho más recientemente. Por lo tanto, la evolución es bastante distinta. ¿Cómo estáis trabajando? Bueno, más o menos ya me has comentado un poco, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando en Cataluña? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Han cambiado los menús escolares, la oferta? ¿Ha tenido directamente alguna consecuencia todo este trabajo que estáis realizando en vuestra comunidad autónoma? Sí, por supuesto. Además, yo creo que podríamos llamar de lluvia fina, pero una tendencia ascendente al compromiso de los comedores escolares en cuanto a las frecuencias de alimentos recomendadas por las guías a nivel estatal. Nosotros en esta evolución de 18 años de hacer revisiones de menús, de devolver informes a las escuelas y de hacer formación, pues hemos visto un incremento en el cumplimiento, por ejemplo, de la presencia de fruta fresca como alimento en los postres habituales, excepcional. Tener en cuenta que al principio, cuando empezamos a evaluar programaciones de menús, la presencia de postres lácteos azucarados y de bollería era muy frecuente. Actualmente en Cataluña y en la mayor parte de las escuelas, la bollería y los postres lácteos azucarados no están muy presentes. Por ejemplo, la presencia de fruta, de verdura fresca o de verdura cocida a diario. Ese es otro criterio que tenemos en la evaluación, la presencia de aceite de oliva virgen, especialmente cuando se trata de aliños en las preparaciones, en las comidas. La presencia de legumbre, que poco a poco va incrementando, y esta es una de las principales luchas en las que estamos en estos momentos, incrementar la presencia de proteína de origen vegetal, principalmente a través de una mayor presencia de legumbre, a través de distintas preparaciones gastronómicas. Y la evolución ha sido tan buena a nivel nutricional, a nivel de parámetros, de frecuencias de alimentos y tal, que estamos trabajando más aspectos de sostenibilidad alimentaria, productos de temporada, productos de proximidad, pues un tema más de alimentación saludable y sostenible. Gemma, yo te quería preguntar por la función educativa del comedor escolar, que la tiene, porque sirve para alimentar a los alumnos, pero también para educarles, entre otras cosas, por ejemplo, en hábitos saludables, ¿no? Pero también como para ayudarles a aprender a relacionarse entre ellos. Por supuesto, tiene múltiples funciones y muy destacables. Aunque vamos a destacar estas funciones del comedor escolar, también querría decir que el entorno más importante en el que los niños desde su nacimiento aprenden a comer y reciben inputs, reciben información y ejemplo de los adultos en relación a la comida es en el entorno familiar, sin ninguna duda. Por lo tanto, no podemos cargar toda la tinta en la responsabilidad de las escuelas o comedores escolares, ni mucho menos, porque además en los comedores escolares solo acaban comiendo entre el 40 y el 50% de los escolares. Por lo tanto, el comedor escolar es muy importante para todos los niños y en especial
para aquellos que son subsidiarios de recibir una beca comedor. Por lo tanto, proporcionar una comida de calidad, tanto desde el punto de vista de criterios nutritivos como higiénicos y también sensoriales y gastronómicos, o desarrollar y reforzar la adquisición de hábitos, fomentar normas de comportamiento y de sociabilidad en el entorno del comedor con los iguales, con el resto de los comensales, promover actitudes de solidaridad también, respeto a la tolerancia hacia personas que comen distinto, hacia personas que tienen necesidades distintas. El comedor actualmente se considera entorno educativo y un entorno educativo muy, muy interesante. Uh-huh. Pues Gemma Salvador, dietista nutricionista de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y coordinadora de programas de alimentación saludable y sostenible de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, muchísimas gracias por haberte acercado hoy al programa Código de Barras. Gracias a vosotras y cuando queráis. Adela, un último dato antes de irnos. La última encuesta de presupuestos familiares del INE muestra una cifra bastante sangrante que quiero traer a la luz y comentar. El consumo de snacks y patatas fritas ha aumentado un 150% en los últimos 10 años. Bueno, si te paseas cualquier tarde por un parque y ves lo que meriendan los niños, la verdad es que a mí no me sorprende. Puede estar relacionado quizás con algo que comentábamos ahora con Gemma, que es la falta de tiempo de muchas familias o el agobio que supone a veces conciliar el trabajo y el cuidado, que puede llevar a recurrir al final a lo más fácil, que es un snack, una patata frita, algo ultraprocesado. También a la avalancha publicitaria que recibimos de este tipo de productos, especialmente los niños, a pesar de que hay una normativa que en teoría les protege. Muy importante esto último que comentas, así que ahora enseguida vamos a analizar este dato, además de otros datos en la compra y consumo de los españoles. Adela Molina, compañera de la sección de Sociedad de la cadena SER, muchísimas gracias. Un placer como siempre.